Bienvenidos, gloria al Señor. Gracias a Dios por el privilegio de estar acá una vez más. Vamos a ponernos en pie y vamos a bendecir al Señor, vamos a orar y a pedirle al Señor que nos bendiga como siempre lo hace, con su palabra, que la bendiga en nuestros corazones, ¿verdad? Y que está de mucho fruto. Muy bien, Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por el privilegio de estar una vez más en tu presencia, sentados a tu mesa, dispuestos, Señor, a alimentarnos de el manjar maravilloso que es tu palabra. Señor, gracias porque has suplido con creces para nuestra alma, nuestro espíritu, Señor, abriéndonos tu palabra y permitiéndonos, Señor, asimilarla, conocerla, entenderla de maneras cada vez más completas. Gracias porque has abierto nuestros ojos, nuestros oídos, nuestro entendimiento. Gracias, Señor. Todo comienza con la sangre redentora de Jesucristo, que es la manifestación más tangible del amor con el que nos amas, Señor, al salvarnos, Señor Dios Santo. Gracias por bautizarnos con tu Espíritu Santo y fuego. Gracias, Señor, por circuncidar nuestro corazón en las aguas. Bendito, Señor, por enseñarnos a orar, por enseñarnos a estudiar y por toda la misericordia que has tenido con nosotros, Señor. Bendito Dios, y toda la verdad que nos has otorgado, que nos has regalado. Te damos gracias por todo lo que eres, por todo el camino por el que nos has traído, por el lugar en el que nos tienes. Y te damos gracias por la palabra que vamos a recibir hoy, por la porción que tienes para nosotros y por lo que esta va a hacer en nuestras vidas y en las vidas de muchos, Señor. Bendito Dios, ayúdanos pues a aprovechar todo lo que nos vas a dar, que dé mucho fruto en nuestros corazones. Te lo rogamos, te lo pedimos. Abre una vez más nuestros oídos, nuestros ojos espirituales, nuestro entendimiento. Bendito Señor. Y Señor, a ti te damos toda la gloria, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, Señor. Muy bien. Gracias a Dios. Vamos a sentarnos y vamos a estudiar. Y el día de hoy vamos a ver las 7 trompetas que se mencionan allí en el libro de Apocalipsis. Y déjenme darles un par de cosas primero, como introductorias, ¿verdad? No, mejor se las digo como conclusiones. Mejor hacemos las trompetas primero, si no, no les va a hacer sentido. Ok, pero repasemos lo que hemos estado viendo acá del libro de Apocalipsis. No nos hemos estado deteniendo en cada detalle minucioso. Eso lo hicimos cuando estudiamos este libro hace quién sabe cuánto, 20 años, algo así. Y todo ese material está disponible. Pero ahorita estamos haciendo el cuadro grande, ¿verdad? Pero siempre hemos dibujado esto de esta forma. Este lapso de tiempo, digamos, de 3 años y medio. Y nos ayuda a irlo llenando, rellenando para ver qué está pasando durante este periodo de 3 años y medio. Entonces, ya vimos varias cosas. Acá en la tierra, ¿qué está ocurriendo en este periodo? El periodo de gran tribulación empieza con el arrebatamiento de los vencedores, con el sello en la frente de los 144,000 israelitas, ¿verdad? Y empieza, cuando se abre el primer sello, empieza pues con la manifestación del anticristo. Yo creo que el anticristo va a estar bastante visible y va a ser ya bastante público antes que sea el arrebatamiento, porque tal y como lo hemos discutido, su cabeza de engaño va a ser herida como de muerte, y esto tiene que ser con algo poderosísimo como lo va a ser el acontecimiento del arrebatamiento de los vencedores, ¿verdad? Así es que el primer sello no es que empiece a levantar la cabeza. El primer sello ya es que le es dado gobierno, dominio, y sale venciendo y para vencer. O sea, ya allí toma el control el anticristo. Pero tenemos los 6 sellos, 7 sellos, perdón, 6, ¿verdad? 7 sellos, y el primero pues es el anticristo, pero luego tenemos el segundo, ¿verdad? Guerra, hambre, muerte,
El quinto es el martirio de los cristianos que están aquí abajo. Y el sexto y el séptimo pues los ubicamos al final, ya explicamos por qué. Pero recuerden que el efecto de estos sellos, o sea, el anticristo es de aquí hasta acá, pues. La guerra es de aquí hasta acá. El hambre es de aquí hasta acá. La muerte es de aquí hasta acá. Cristianos perseguidos al final, excepto los que Dios haya escondido y los que hayan vencido, y pues los van a agarrar al final, pero eso va a ser una constante. Entonces, es importante, estos son los sellos. Entender esto, porque a estos se le van a sumar los juicios de las 7 trompetas. A ver, se supone que llegan hasta el final. Bueno, aquí está la séptima. Estas son las trompetas. Y son los juicios con los que Dios va a visitar esta tierra desde arriba. Entonces vean todo lo que está pasando acá. Aquí abajo tenemos al anticristo sentado en el templo en Jerusalén, ¿verdad? Reinando y gobernando. Tenemos al falso profeta promoviendo todo este negocio de las figuras y haciendo que la gente adore al anticristo y haciendo señales engañosas y todo esto. Y aquí abajo tenemos a la gente. Pues si eran cristianos, ya los empezaron a matar. Los vencedores ya no están acá. El resto de la gente va a estar adorando al anticristo. Adoración al anticristo. Esa es una constante. Y no importa lo que está pasando aquí en la tierra, ellos no dejan de adorar al anticristo y su imagen y todo lo demás, ¿verdad? Así es que el Señor sumado a todo esto, va a empezar a visitar la tierra con estos juicios que vienen cuando suena cada una de estas 7 trompetas. Entonces, vamos a ver esto el día de hoy. Ahora, vámonos al capítulo 8 de Apocalipsis, y allí les iba a dar 2 principios. Ahí va uno primero y después van a ver el otro que va a quedar muy obvio. Apocalipsis 8, y tendríamos que empezar con el verso 2. Las personas ponen el sexto y el séptimo sellos al principio de la tribulación porque a mí me enseñaron así también al principio, hasta que uno de veras tiene más cuidado en conectar toda la información que nos da la Escritura, no aislar porciones de la Biblia del resto de la Biblia. Y en el capítulo 8, verso 1 dice: cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. Y luego el verso 2 dice: y vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios, y se les dieron las 7 trompetas. Esto no puede llevar un orden cronológico o una sucesión, porque ya vimos que el sexto sello es cuando todo el sol se oscurece y toda la luna se oscurece. Pero cuando veamos las trompetas, en una de esas trompetas se oscurece la tercera parte del sol y la tercera parte de la luna. Entonces eso tiene que venir primero. Y luego en los evangelios nos ponen claramente la descripción del sexto sello al final de la tribulación, ¿verdad? Entonces, pero aquí vamos. Así es que a partir del verso 2 empieza lo de las trompetas. Y eso pasa en todo el libro de Apocalipsis. Es como que describen algo que va a pasar de aquí para acá y luego regresan y retoman el tema y van a explicar otra cosa que va a pasar en simultáneo de aquí para acá. ¿Sí? A veces van a describir cosas que están aconteciendo aquí abajo en la tierra y luego van a describir cosas que están sucediendo en el cielo, y es así como va la narrativa, ¿verdad? No sigue una línea recta. Ok, Apocalipsis 8, verso 2 dice: y vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios, y se les dieron 7 trompetas. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos, sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos.
Y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra. Y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. Y entonces verso 6 dice: y los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se dispusieron a tocarlas. Aquí hay una lección maravillosa, y es la que tenemos en el verso del 3 al 5. Y una de las cosas que se suma a justificar, digamos, los juicios que van a venir sobre la tierra en este tremendo periodo de la gran tribulación es las oraciones de los santos. Y bueno, uno ora por muchas cosas y de muchas maneras, ¿verdad? Y hay niveles y todo lo demás. Pero ustedes y yo, cuando hemos visto que suceden cosas y que hay personajes, ¿verdad?, que se levantan y provocan unos estragos tremendos, pues uno ora. Y a veces uno es muy explícito y uno ora: Señor, haz algo con esta situación, con aquel personaje, ¿verdad? Señor, haz algo. Bueno, el tiempo pasa y estas gentes y estas situaciones siguen operando y uno dice: bueno, pues a lo mejor no sirvió de nada decir Señor, haz algo. No, no es cierto. Nada más que hay un momento en el que Dios va a hacerlo. ¿Lo ven? Entonces, obviamente el Señor guarda, graba, registra todas las oraciones que hacemos sinceras, todas las oraciones que hacemos de acuerdo a la voluntad de Dios y en el nombre del Señor Jesucristo. Eso incluye estas oraciones que hemos hecho a lo largo de la historia con: Señor, redime esta situación. Señor, mira a ese personaje, tiene el poder para hacer lo que está haciendo y está causando mucho daño. Señor, mira esto, mira aquello. Esas oraciones no se pierden. Esas oraciones el Señor las guarda. Ese incienso se guarda en su incensario. Una vez aplicamos estos versículos, pero dice, leámoslo otra vez. Apocalipsis 8, verso 3. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Este ángel ya tenía un incensario en su mano y el incensario ya tenía incienso, pero se le dio más incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos. Bueno, son las oraciones que se han hecho a lo largo de la historia, ¿verdad? Y a esto, a nuestras oraciones, ¿de dónde saca el incienso para añadirlo a las oraciones de los santos? Deben ser las oraciones, la intercesión que hace nuestro fiel sumo sacerdote allá en los cielos, el Señor Jesucristo. Entonces Él une sus oraciones a las nuestras, y si las nuestras estaban imperfectas y mal formuladas, ese es el menor de los problemas. Cuando Jesús une sus oraciones a las nuestras y estas finalmente llegan a la presencia de Dios, estas llegan como tienen que llegar. Amén. Pero ven, o sea, este humo, Apocalipsis capítulo 8, verso 4. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó de fuego del altar y lo arrojó a la tierra. En otras palabras, los juicios de las 7 trompetas están conectadas con las oraciones que el pueblo de Dios ha hecho a lo largo de las edades, ¿verdad? Y especialmente estas oraciones, ¿verdad? Señor, mira lo que está pasando, mira lo que están haciendo, etcétera. ¿Lo ven? Y podríamos simplemente agarrar recortes del periódico y decir: hemos orado por esto, por esto, por esto, por esto, por este y por este, ¿verdad? Pues todas esas cosas no se pierden, y estas oraciones van a contribuir a justificar a Dios en juzgar esta tierra. Amén. ¿Sí? Así es que ese es un principio tremendo. Usted no deje de orar. Y a veces Dios nos mueve a orar de maneras muy puntuales, muy específicas. ¿Se recuerdan ustedes que el profeta Daniel se puso a orar en términos generales? De acuerdo. Pero en el libro de Daniel dice que Dios quería darle una revelación a Daniel, y esa revelación la traía Gabriel. Pero
cuando Gabriel finalmente llegó con la revelación, después de varios días que Daniel se puso a orar por esto, vino y le dijo: ¿ni sabes qué me pasó? En el camino me quiso interceptar el diablo, ¿verdad? Sus ejércitos, sus enemigos, pero vino Miguel, el príncipe de tu pueblo. Amén. Y si Miguel es el príncipe que Dios ha asignado para cubrir a la nación de Israel, ¿cuánto más Miguel está a favor nuestro como herencia espiritual, descendencia espiritual de Abraham, ¿verdad? Y el Israel de Dios nos llama la Biblia. Así es que Miguel tuvo que pelear una batalla espiritual y abrirle paso a Gabriel, y Gabriel vino con la revelación que está escrita ahí en el libro del profeta Daniel. En otras palabras, y dijo, y mira, tengo que regresar a pelear porque ahorita que el príncipe de Grecia, ¿con cuál estaba peleando? Con el príncipe de Grecia, ¿verdad? Ahorita tengo que derrotar al príncipe de Grecia. Y dijo, después del príncipe de Grecia se va a levantar el príncipe de Persia. No, primero fue Persia, después fue Grecia. Estaba peleando con el príncipe de Persia y le dijo, tenemos que derrotar al príncipe de Persia y después se va a levantar el príncipe de Grecia. ¿Qué está hablando? Sino de estos principados y potestades en las regiones celestes que gobiernan sobre los hechos de los hombres. La gente se cree muy lista y los villanos se creen muy listos cuando hacen sus fechorías, pero todo el tiempo están siendo manejados y manipulados por todo un ejército que está siendo gobernado por nuestro archienemigo, el diablo. Amén. Entonces, nosotros por los años le hemos llamado oración de Daniel, ¿sí? A esas reuniones que hacemos, las hacemos en privado, pero cuando hay una situación, por ejemplo, en nuestra nación, o una situación cerca de nosotros o algo, oramos. No voy a dar detalles ni nada porque este es un evento público, pero oramos de manera muy específica, muy puntual. Señor, te pedimos por esto, te pedimos por aquello. Ese es el tipo de oraciones que Dios va a, por así decirlo, a lanzar de regreso a la tierra en el periodo de la gran tribulación, en forma de estas 7 trompetas de juicio. Por eso es que todo este incienso fue lanzado de regreso y los ángeles sonaron sus trompetas. ¿Lo ven? Así es que qué poderosas son las oraciones de los justos, las oraciones de los santos. Amén. Bueno, así es que no deje de orar, pero por nada. Y si hoy no estamos viendo la respuesta a ciertas oraciones, usted solo sea paciente. Si fueron hechas de acuerdo a la voluntad de Dios, en el nombre del Señor Jesucristo, Dios va a responder en su momento. Amén. Y mucho de eso va a ser respondido durante el periodo de gran tribulación, ¿sí? Bueno, así es que de paso, ya que mucha gente nos está viendo y escuchando, les digo, no nos quedemos de brazos caídos. Cuando hay una situación, un conflicto, gracias a Dios nos siguen personas de toda Latinoamérica y de muchos países. Si hay un conflicto, oren por eso. Sean puntuales, específicos. Si hay un abuso que está cometiendo alguien o algo, una organización, un sistema, oren por eso. Y muchas veces hemos visto respuestas a nuestras oraciones aquí y ahora. Pero si Dios decide no responder aquí y ahora, Dios va a responder tarde o temprano. Amén. Pero hagamos la diferencia aún en nuestras oraciones. Sí, mientras Dios nos tenga aquí sobre la tierra, demos lata. Quiero decir, a las esferas celestes, ¿verdad? Donde están todos estos espíritus, ¿ok? Bueno, perfecto, buenísimo. Entonces, eso nos introduce a las 7 trompetas. Apocalipsis capítulo 8, verso 6. Tal vez voy a hacer... les dejo este diagrama si lo están copiando y luego voy a empezar a mencionar en otra pantalla, voy a hacer las trompetas. Dice, y los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se dispusieron a tocarlas. El primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclados con sangre y fueron lanzados sobre la tierra. Y la tercera parte de los árboles se quemó y se quemó toda la hierba verde. Las trompetas van a ir sonando a lo largo del desarrollo de toda la gran tribulación. Y cuando suena la primera trompeta, el efecto es, voy a escribirlo aquí, luego les regreso. Esta es la primera trompeta.
hubo granizo y fuego mezclados con sangre. Y esto hace que se quemen la tercera parte de los árboles y toda la hierba. La hierba se vuelve a mencionar más adelante, así es que obviamente lo que se quemó fue lo que estaba del suelo para arriba, ¿verdad? Debe haber brotado otra vez porque más adelante se vuelve a mencionar que hay hierba. Pero el hecho es que la hierba incluye arbustos, ¿sí? Toda clase de árboles no tan altos, y los árboles pues son los árboles que nos dan fruta. Entonces Dios lo que está tocando aquí, lo que está empezando a tocar aquí es el sustento de los hombres. ¿Se acuerdan que a Adán le dijo en el jardín del Edén: todo árbol que da fruto te será para sustento? Así es que Dios está empezando a tocar el sustento de los hombres, aquello que le trae al hombre algún tipo de deleite, de placer, y lo sustenta. Los árboles de los que el hombre come. Ahora, esto es al principio de la gran tribulación. Por eso, miren, yo con mucho celo les vivo diciendo, porque lo he oído de personas que no entienden bien qué es la gran tribulación y dicen: yo apenas puedo esperar enfrentarme con el diablo y darle una buena tunda cuando sea la gran tribulación. Y hay toda una línea de doctrina que dice que todos vamos a estar aquí a pasar la gran tribulación, y como que están muy felices con la idea, ¿verdad? Bueno, ok, reduzca en una tercera parte todo el alimento que se consume en el planeta Tierra y me va a decir si va a estar bonito o no quedarnos aquí abajo. ¿Sí? Ahorita con los conflictos que hay en Europa del Este, miren el estrago que está causando eso con el trigo, con la cebada, porque resulta que son los principales productores, ¿verdad? Y con la distribución de los granos. Y apenas estamos hablando de una pequeña fracción del planeta Tierra en conflicto. ¿Lo ven? Entonces solo empieza la gran... Con razón en los sellos vemos nosotros hambre. Y vemos que el costo de una medida de trigo y de 2 medidas de cebada es lo equivalente a un día, a un salario, un día de salario, un poquito de trigo, un día de salario, ¿sí? Y el trigo no se lo puede comer uno, hay que mezclarlo con aceite, con sal, por lo menos, para que se vuelva pan. Bueno, ¿cuánto va a costar el aceite? ¿Cuánto va a costar la sal? ¿Lo ven? Entonces Dios va a empezar a tocar el sustento de los hombres con la primera trompeta. Aquí está su diagrama si lo quieren seguir copiando. Y hubo granizo y fuego mezclados con sangre. Obviamente el granizo y el fuego mezclados con sangre son algo espiritual, no es algo que necesariamente va a ser visible. Es la forma como Dios describe la manera como va a empezar a tocar el sustento de los hombres. Esa sangre tiene que estar conectada con la sangre redentora de Jesucristo, la cual el mundo entero, con la excepción de los cristianos, ha rechazado, ¿verdad? Y especialmente la gente pues que va a estar aquí a pasar la gran tribulación. Y ustedes se acuerdan que en el libro de Mateo, cuando Pilato se lavó las manos, ¿verdad? ¿Quieren a Barrabás o quieren a Jesús? Y todo el mundo dijo: queremos a Barrabás, crucifiquen a Jesús. Pilato se lavó las manos y dijo: yo soy libre de la sangre de este hombre. ¿Y se acuerdan qué dijeron todos allí en ese día? Dijeron: su sangre sea sobre nosotros. Bueno, aquí vemos la sangre mezclada con estos granizos de hielo y fuego. Entonces Dios va a derramar sus juicios de esta manera. El hielo tiene que ver con el lado humilde de Dios. El fuego tiene que ver con el lado exaltado, enérgico de Dios. Cosas que el hombre ha rechazado. La gente que está pasando la gran tribulación aquí rechazó siempre todas esas cosas. Entonces, bueno, pues Dios va a usar eso para juzgar a los hombres. Como les digo, no tiene que llover literalmente piedras de granizo. Dios no necesita valerse de cosas físicas para que esto suceda, ¿verdad? Amén. Y eso lo digo porque en las siguientes trompetas hay mucha especulación también. Ya tenemos la primera. Una tercera parte de los árboles se quema y toda la hierba verde se quema. Así es que no va a haber fresas, no va a haber frambuesas, no va a haber blueberries. Nada de eso.
porque eso viene de la hierba, no va a quedar una parada, ¿sí? Y luego los árboles, pues quedan solo la tercera parte de los árboles. Bueno, la segunda trompeta la tenemos en Apocalipsis 8, del verso 8 al verso 9. Dice: el segundo ángel tocó la trompeta y como una gran montaña ardiendo en fuego fue precipitada en el mar, y la tercera parte del mar se convirtió en sangre. Voy a poner una tercera parte del mar. Se convirtió en sangre y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar, y la tercera parte de las naves fue destruida. Una tercera parte seres vivientes y una tercera parte de las naves. Imagínese usted, ahí se va a ir la tercera parte de todos los transatlánticos que están ahora muy felices allí, y de los barcos que llevan y traen mercadería, mercancía, cosas de un lado al otro. ¿Qué va a ser el mundo cuando tenga una tercera parte menos de los vehículos en donde se mueve toda la mercancía del mundo, ¿verdad? Y esto es apenas el inicio de la gran tribulación. ¿Ok? Ahora, esta montaña, y hay personas que dicen: oh, va a caer un meteorito en el mar. Como les digo, no tiene que ser algo físico necesariamente. Dice, es como una gran montaña ardiendo. Y en el libro de Daniel, ¿se recuerdan cuando Daniel tuvo aquella visión de la estatua? Bueno, la estatua la soñó Nabucodonosor, pero Daniel la interpretó, ¿verdad? Y representaba los reinos, pues, que se habrían de levantar, empezando con el imperio, ¿cuál es el primero? Babilonio, que era la cabeza de oro; el medo-persa, que eran los brazos y el pecho de plata; luego el imperio griego, que eran las piernas, ¿de qué eran las piernas? De bronce, creo, no me acuerdo. Y luego finalmente el imperio romano, que era mitad hierro y mitad barro, ¿sí? Y el imperio romano, pues por supuesto como tal ya no existe, pero sí tenemos nosotros, todo el mundo occidental heredó el sistema legal del imperio romano y varias otras cosas. Esos son los dedos, que son mitad barro y mitad hierro. Eso es lo que prevalece hasta hoy. El barro habla de, pues, gobiernos que son débiles, ¿verdad? Y países que están en anarquía a causa de gobiernos que son muy débiles. El hierro habla de gobiernos que son tan rígidos que son países que tienen tiranos, ¿verdad? Ok, y cosas así. Todo eso ha prevalecido hasta ahora. Pero se acuerdan que después de eso Daniel tuvo una visión y vio, creo que siguió siendo Nabucodonosor el que vio esto, pero Daniel se lo interpretó. Dice que vio que de un gran monte cortaban una piedra, y la piedra que cortaron del monte golpeó la imagen en sus pies, y se empezó a desmoronar la imagen, y luego esa piedra se convirtió en un reino que llenó toda la tierra. Vean aquí la segunda trompeta, dice: cayó una cosa que era como un monte ardiendo. Yo creo que tiene que ver con el reino del Señor Jesucristo, que está por establecerse en esa tierra, ¿sí? Y esta es la manera como lo describen. En otras palabras, no esperemos que sea algo físico necesariamente. Y si sí lo es, ay, pues qué bueno y qué alegre. Pero no tiene que ser necesariamente eso. Yo creo que Dios está hablando de cosas más trascendentales que solo una cosa literal física que va a provocar estos estragos, ¿verdad? Por supuesto que un meteorito puede hacer todo esto y más. Pero yo creo que es más que eso. Yo creo que está hablando de cómo el reino de los cielos está juzgando el reino de los hombres y está buscando empezar a tomar control de una vez y para siempre. ¿Sí? ¿Está claro eso? Muy bien. Entonces, esa es la segunda trompeta. Aquí las puse, 1, 2. Luego, la tercera trompeta la encontramos en Apocalipsis 8, del 10 al 11. Dice: el tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una gran estrella ardiendo como una antorcha, y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de aguas. Y el nombre de la estrella es Ajenjo.
y la tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo. Y muchos hombres murieron a causa de esas aguas porque se hicieron amargas. O sea, no era solo que no se podían tomar, es que si se las tomaban se envenenaban, ¿verdad? La tercera parte de las aguas, de los manantiales. Ustedes saben que ya hay escasez de agua potable en el mundo y en algunos lados se siente más que en otros, ¿verdad? Ha habido ciudades que, por la razón que sea, un descuido probablemente técnico que viene de años atrás, pero de repente hay 1, 2, 3, 4 años de sequía y de repente sus reservorios bajan a tal grado que dicen, la otra semana no va a tener una gota de agua esa ciudad, ¿verdad? Bueno, cuando Dios toque la tercera parte de los manantiales, ¿qué va a ser del ser humano sin la tercera parte de las fuentes de agua potable? Ahora, aquí es un ángel el que toca las fuentes de aguas. Aquí dice que es una estrella, pero más adelante también en Apocalipsis 9, verso 1, vamos a ver cuando suene la quinta trompeta, que cae una estrella del cielo y obviamente era un ángel porque tenía la llave del pozo del abismo. Entonces yo creo que en la tercera trompeta este ajenjo también es un ángel que Dios manda. Se ha especulado mucho también de que a lo mejor esto significa que va a haber ¿cómo se llama cuando hay un accidente en una planta nuclear y entonces se contaminan las fuentes de los ríos con cualquiera que sea las sustancias radioactivas que salen de ahí, ¿verdad? De hecho he oído, nunca lo he corroborado, pero se supone que Chernóbil, que ha sido uno de los peores accidentes de esta naturaleza, el nombre significa ajenjos. Eso lo han hablado toda la vida. Yo no lo he corroborado, ¿verdad? Pero no tiene que ser eso tampoco necesariamente, porque si un accidente en un rincón del mundo ocurre, físicamente hablando, eso afectaría solo esa región del mundo, ¿verdad? Y estos juicios van a afectar al mundo entero. Entonces, nuevamente, yo creo que Dios no está hablando necesariamente de la manera física o de la cosa física de la que Dios se va a valer. Yo creo que está hablando de cosas más altas, cosas espirituales, que son las que están detrás de que se provoquen estas cosas, ¿verdad? Pero aquí tienen, por ejemplo, lo primero que Dios toca es el sustento de los hombres. Lo segundo que Dios toca, cuando toca las fuentes de agua, cuando toca el mar, perdón, los seres vivientes, las naves. ¿Saben qué está tocando Dios aquí? La libertad de locomoción del hombre. La libertad de locomoción del hombre. ¿Ven? Es como que Dios va a empezar a estrecharle el cerco a los seres humanos. Primero toca su sustento, luego al hacer pedazos la tercera parte de las naves está tocando su libertad de locomoción. Luego, cuando toca las aguas y los manantiales, lo que Dios está tocando acá básicamente sería ¿cómo lo ponemos? Bueno, es el sustento también, ¿verdad? Porque es el agua que produce confort, consuelo. Hay una palabra que se me está escapando. No se me viene, ya se me va a venir, pero digamos sustento también, porque eso es. Aunque lo que sustenta es la comida, pero el agua trae alivio, tal vez alivio, ok, esa palabra está buena. Saciedad, gracias. Olviden todo lo demás, esa es la palabra que estaba tan ahí. Al fin. Saciedad. Perfecto. Saciedad. Muy bien. Entonces viene ahora la cuarta trompeta. En Apocalipsis capítulo 8 del 12 al 13. Y leemos, el cuarto ángel tocó la trompeta y fue herida la tercera parte del sol y la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas.
para que se oscureciese la tercera parte de ellos, y no hubiese luz en la tercera parte del día, y asimismo de la noche. Y miré y oí, bueno, hasta ahí. La cuarta trompeta toca la tercera parte del sol, luna, estrellas. En otras palabras, lo que Dios está tocando ahora son las fuentes naturales de luz. Aquello de donde el hombre obtiene su luz. Y miren, Dios hace lo mismo con nosotros. Vamos a ver una historia muy conocida de todos y van a ver el mismísimo principio en operación. Pero aquí está tocando las fuentes naturales de luz, aquello de lo que el hombre ha dependido siempre para ver. El hombre, Dios ha prometido sustentarnos, pero cuando el hombre le da la espalda a Dios y rechaza al Señor, el hombre busca por sus propios medios el sustento y se alegra tanto de encontrarlo hasta que de repente la fuente de su sustento ya no está. Y ustedes saben que las cosas de aquí abajo pueden cesar de existir. Solo pasa un huracán. ¿Y qué pasa con los árboles frutales? ¿Qué pasa con los cocos? Adiós cocos, las palmeras se quedan sin cocos. ¿Sí? Libertad de locomoción. Y el hombre se ufana, especialmente en nuestra época, ¿verdad? De ir, venir, es tan fácil ir de un lado al otro. Bueno, Dios empieza a restringir las aguas, en vez de ir a la fuente de agua de vida, que es Jesucristo. El hombre busca por sus propios medios saciar la sed que tiene por lo que sea, ¿verdad? Y está feliz cuando la fuente está allí, pero cuando la fuente cesa de existir, el hombre se descontrola tremendamente. Y Dios, sus juicios son tan justos y son tan sabios, porque Dios le ha ofrecido al hombre por siglos ser él su fuente de sustento, su fuente de saciedad, ¿verdad? Encontrar en él la verdadera libertad, ser él nuestra fuente de luz, pero el hombre lo ha rechazado. Entonces Dios va a empezar poco a poco a tocar esas cosas en las que el hombre ha confiado y en las que el hombre se ha apoyado toda la vida, ¿verdad? Por rechazar a Dios. Ok. Entonces, aquí pasa algo tremendo. Y esta pues es una de las pruebas de por qué el sexto sello viene hasta el final de la gran tribulación, porque en el sexto sello se oscurece todo el sol y toda la luna y todas las estrellas. Pero en la cuarta trompeta solo es la tercera parte. Así es que Dios aquí está trabajando con la tercera parte de todo. Como que va poco a poco, apretando al hombre, estrechándole el cerco al hombre. Cuando veamos las 7 copas de ira, y es así salen, o sea, una vez suena la séptima trompeta, se derraman las 7 copas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Esas son las 7 copas de ira. Cuando se derramen las 7 copas de ira, vamos a ver que se queman todos los árboles, se envenenan todas las fuentes de agua, se mueren todos los peces. Ven cómo Dios va poco a poco. Y esto lo hace porque, o sea, Dios podría derramar las 7 copas de ira desde el día 1 y hacer que la gran tribulación dure 3 segundos y acabar de una vez con todo. Dios lo puede hacer de un soplido. ¿Por qué no lo hace? Porque este periodo, porque miren la paciencia y la misericordia de Dios. No les digo que vaya a haber gente que se convierta durante este periodo, porque honestamente no veo yo eso por ningún lado, por el principio de lo que está operando allí. Pero nadie va a poder decir: Señor, si lo hubieras hecho paulatinamente, a lo mejor hubiera yo reaccionado. Nadie va a poder decirlo. Así es que aún allí Dios va poco a poco, ¿sí? Buscando que los hombres se vuelvan a Dios. Pero por allí vamos a leer como dice que ni con esto, dice, los hombres se arrepintieron y dejaron de adorar a los ídolos y de practicar la brujería y de hacer todo lo que estaban haciendo. Tremendo, ¿verdad? Ok, muy bien. Ahora, Apocalipsis 8, verso 13. Después que el ángel toca la cuarta trompeta. Y miré,
Y oí a un ángel volar por en medio del cielo, diciendo a gran voz: ay, ay, ay. Son 3 ayes. La quinta trompeta es el primer ay, la sexta trompeta es el segundo ay y la séptima trompeta es el tercer ay. Ay, ay, ay. ¿Por qué no dijeron ay, ay, ay al principio? Con las primeras 4 trompetas. Porque al principio Dios está tocando el entorno del hombre. Su sustento, su libertad de locomoción. La hierba habla de placer. ¿Se acuerdan? En lugares de delicados pastos me hará descansar. Sustento, placer. ¿Ok? Dios está tocando el entorno del hombre. Aquello que le da sustento, aquello que le produce placer, su libertad de locomoción, aquello que lo sacia en lo natural y las fuentes naturales de luz. Dios está buscando tocar eso primero. Primero toca el entorno. Pero ¿saben por qué la trompeta 5, 6 y 7 son estos 3 ayes? Porque ahora Dios va a tocar a la persona. ¿Ok? Ahora Dios va a tocar a la persona. Trompeta número 5. Dice, bueno, hay, verso 13, ¿verdad? A la mitad del verso 13 nos quedamos. Ay de los que moran en la tierra a causa de los otros toques de trompeta que están para sonar los 3 ángeles. Entonces, la quinta trompeta es el primer ay. Apocalipsis 9, verso 1. El quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo. Allí es donde ven que esta estrella ajenjo puede ser un ángel también. Yo creo que a eso se refiere. Ok, este es un ángel, obviamente. Dice, se le dio la llave del pozo del abismo y abrió el pozo del abismo. Y subió humo del pozo como humo de un gran horno y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Y del humo salieron langostas sobre la tierra. Y se les dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra. Y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. ¿Se acuerdan que hay 144,000 israelitas que sí tienen el sello de Dios en sus frentes? Amén. Ahora, esto es, pues, esta es la cosa. O sea, la gente que se quede a pasar la gran tribulación, si son cristianos vencedores, ni siquiera van a estar aquí. Habrán vencido porque habrán tenido la oportunidad de elegir por Cristo en medio de las tribulaciones de la vida. Amén. Y es gente que antes de empezar la gran tribulación, son personas justas que no tienen por qué estar perdiendo su tiempo aquí abajo cuando Dios juzgue a los injustos, a los impíos, ¿verdad? Abraham le oró al Señor cuando Dios le dijo que iba a destruir Sodoma y Gomorra y Atma y Seboim y Zoán. Le dijo Abraham, Señor, si hubiera 100 justos, ¿destruirías las ciudades? No, le dijo. Señor, si hubiera 50, y si hubieran 30, y si hubieran 10, no, le dijo. Había uno. ¿Qué hizo Dios? Lo sacó de ahí. Entonces destruyó las ciudades. ¿Lo ven? O sea, este principio está en todos lados. Muy bien. Entonces, la cosa es que los cristianos que no se fueron en el rapto es porque eran cristianos carnales. No hay para dónde, ¿verdad? ¿Ok? Cristianos nominales, lo que sea. El hecho es que van a morir al inicio de la gran tribulación cuando se desata el quinto sello. Otros van a ser perseguidos y van a, como decimos acá en Buen Chapín, van a ponerse las pilas y no se van a dejar marcar. Y esos van a pagarlo con su vida al final de la gran tribulación, pero Dios les va a dar el privilegio de reinar porque pues esperaron muy tarde, pero de todos modos pelearon su batalla y lograron vencer al final, ¿verdad? No se dejaron marcar. Y hay otros pues a quien Dios esconde milagrosamente durante este periodo. Entonces, el resto de la gente es la gente que no tiene su nombre escrito en el libro de la vida del Cordero, ¿verdad?
esta es la gente que va a ser atormentada por estos demonios. La actividad demoníaca, si ya es lo que es, ahorita estamos en párvulos en comparación a lo que va a suceder entonces. Ahorita lidiamos nosotros con todo el ejército que está bajo el mando de Lucifer, a quien se le conoce como Satanás, diablo, serpiente y dragón. Ese es básicamente el ámbito con el que lidiamos hoy en día. Y sin embargo, también lidiamos con espíritus de esos otros ámbitos, pero en términos generales lidiamos con todo el ejército de Lucifer. Bueno, hagamos un repaso de esto, ¿verdad? Pero, bueno, hagámoslo y después seguimos leyendo. Hay un abismo acá, el pozo del abismo. En mis Biblias hebreas claramente dice Tehom. Este es el abismo que se menciona en Génesis 1:2, cuando vemos que la tierra estaba desordenada y vacía y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas, ¿verdad? Y espérenme, ¿qué más dice? Dice, la tierra estaba desordenada y vacía y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Es esta palabra, es el mismo lugar o estado espiritual que se menciona en Génesis 1:3. Y bueno, la tierra estaba desordenada y vacía. Eso significa en ruinas. Esto significa un estado de desolación, de confusión, una condición sin forma y sin ningún tipo de valor. Ese es el estado en el que se encontraba la tierra. Y hemos estudiado esto muchas veces. En Jeremías capítulo 4 conectan esta condición desordenado y vacío con el ardor de la ira de Dios. Y tenemos una cita en... no estoy deteniéndome porque pues hay lecciones enteras y completas sobre esto, pero en Isaías capítulo 45 verso 18 dice claramente que Dios no hizo la tierra desordenada. Dice, para ser habitada la creó, ¿verdad? En español lo tradujeron de otra manera, pero en hebreo así dice. Entonces, si Dios no hizo la tierra desordenada y vacía, usted dígame qué está haciendo la tierra desordenada y vacía en Génesis 1:2. Amén. ¿De acuerdo? Bueno, no hay que ir muy lejos para descubrir que esta tierra estuvo habitada en diferentes momentos por un mundo de habitantes, animales y pues humanos como haya sido, ¿verdad? No el hombre moderno, por supuesto. Y si se van a los estratos geológicos y a la evidencia fósil, van a ver que está la evidencia de que esta tierra fue sumida en lo que los científicos llaman una era de hielo. Y los fósiles que hay antes de ese estrato de agua y hielo son muy diferentes a los fósiles que aparecen en el siguiente estrato, y luego aparece otra evidencia de que toda la tierra fue sumida en agua y en hielo, y luego aparece una nueva capa de fósiles y son especies completamente distintas y ajenas a las especies del estrato anterior. Todo lo que tiene que hacer es abrir sus libros, investigar y corroborar si lo que estoy diciendo es cierto o no es cierto. Ahora, la Biblia tiene que darnos la evidencia de eso de alguna manera. Amén. Y para hacer corta una historia más larga, la tierra estaba desordenada y vacía porque ya Dios había juzgado ese mundo previo de habitantes que había sobre esta tierra. ¿Sí? Así como este mundo de hoy tiene por príncipe al diablo, a Satanás, esa tierra o ese mundo de habitantes anterior al nuestro tenía por príncipe a Abadón. Ahora, no sea Aragán diciendo, Abadón es el diablo. Estudie su Biblia. ¿Ok? Ahora, sigamos leyendo aquí Apocalipsis capítulo 9, verso 1. Dice, el quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo. Y abrió el pozo del abismo, Tehom, y subió humo del pozo como humo de un gran horno y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Ahora, ustedes ven que este lugar estaba bajo llave.
Y a este ángel se le dio la llave y este ángel abrió la puerta, por así decirlo, del pozo. Dice, y del humo salieron langostas sobre la tierra y se les dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra. Ya los escorpiones se mencionan anteriormente. Son demonios que existen no para matar, sino para atormentar. ¿Se acuerdan que Jesús nos dio potestad para hollar serpientes y escorpiones? No está hablando de caminar encima de bichos y reptiles. Está hablando de seres espirituales. Los hay en el ejército de Lucifer y los hay aquí también en este abismo que todavía no ha sido abierto, ¿verdad? ¿Se acuerdan que en el libro de Deuteronomio Dios dice de Israel, dice, yo los llevé por un desierto lleno de serpientes y escorpiones? ¿Qué era eso sino la batalla espiritual que ellos enfrentaron a lo largo de su trayectoria, ¿verdad? Camino a Canaán? Bueno, dice, y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Y les fue dado, no que los matasen, sino que los atormentasen. Esa palabra es sinónimo de torturar. Los mandó a torturar a los hombres por 5 meses. Voy a poner aquí, tortura, 5 meses. Así es que tenemos que redoblar nuestra oración por nuestros seres queridos que no conocen al Señor, porque el tiempo de gran tribulación va a ser, algo que la tierra nunca ha visto antes y nunca verá jamás. Un periodo único, no es ninguna gracia. Amén. Pero Dios va a juzgar esta tierra y Dios va. Acuérdense que quien al momento detiene el misterio de la iniquidad va a ser quitado de en medio. O sea, no va a haber nada que frene. Ahora, a todo el ejército de Lucifer, súmenle ahora estos demonios que son parte del ejército de Abadón, con los que hoy el mundo no se ha enfrentado porque están bajo llave. Pero para la gran tribulación, la llave va a ser quitada y estos demonios van a salir de su respectivo lugar. ¿Lo ven? O sea, va a ser horrible, indescriptible. No tenemos manera de concebir qué va a ser el periodo de gran tribulación. Ok, que los atormentase 5 meses y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre. Y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán, y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. Y van a tener que ser torturados por 5 meses sin tregua. Y miren, ¿cómo tortura el diablo? Básicamente, su campo de batalla es la mente. Entonces, yo no creo que vaya a haber diferencia con estos otros. Yo creo que va a ser un tormento mental. Calculen ustedes. Si ya el hombre está más o menos loquito, calculen en ese momento de la historia. Ok. Verso 7. El aspecto de las langostas era semejante a caballos preparados para la guerra. Esto no son seres físicos, son seres espirituales. Pero caballos preparados para la guerra significa, o sea, nada los detiene, pues si se mueven rápido. Dice, en las cabezas tenían como coronas de oro. En otras palabras, poder para prevalecer, poder para conquistar, para prevalecer. Sus caras eran como caras humanas. ¿Qué creen? Eso es espantoso. Poder para razonar y para pensar bien lo que van a hacer. Tenían cabello como cabello de mujer, poder para seducir. Sus dientes eran como de leones, poder para triturar. Tenían corazas como corazas de hierro. Poder para defenderse si hubiera necesidad de hacerlo. O sea, nada los va a tocar. Imposible, ¿verdad? Pues esta gente que camina con estas doctrinas de que nos vamos a quedar a pasar la gran tribulación, supongo que su idea es reprender estos espíritus. Pues vamos a ver si pueden. Si tienen corazas, quiere decir que nada puede contra ellos. Me explico, o sea, esto es muy serio. Esto es muy serio. Ok,
Tenían corazas como corazas de hierro. El ruido de sus alas era como el estruendo de muchos carros de caballos corriendo a la batalla. Imagínense el temor que van a infundir. Y la gente va a saber que se están aproximando. Miren qué tormento. Tenían colas como de escorpiones y también aguijones. Y en sus colas tenían poder para dañar a los hombres durante 5 meses. Y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre hebreo es Abadón y en griego Apolión. El primer ay pasó, he aquí, vienen aún 2 ayes después de este. ¿Cómo sabemos con tanta certeza que Abadón no es Lucifer? Aparte de todo el montón de versículos que hay, porque los hay. Pero solo de aquí, por el hecho que Abadón está atado, Lucifer no. ¿Lo ven? O sea, Abadón no es Lucifer. A Lucifer súmenle Abadón. Amén. Es otro ángel. Está en este abismo. Él fue el que provocó que el mundo que fue juzgado antes de Génesis 1:2 blasfemar en contra de Dios y pecar en contra de Dios, y lo que haya hecho en contra de Dios debe haber sido Abadón. Él es el príncipe que debe haber sido el príncipe presidiendo sobre ese mundo de habitantes. Y su pecado fue tal que él fue atado. Hay otros 2, ya los hemos mencionado. Se llama, los 2, pues es maldad, nada más que hay maldad masculino, maldad femenino, ¿verdad? Lidiamos con todo eso, pero Abadón está atado. Entonces, ¿por qué Dios no ha atado a Lucifer, pero sí ató a Abadón? Porque no ha atado la maldad. Esa pueden leer de la maldad con ayuda del diccionario hebreo y lidiamos con eso, porque eso no está atado, pero Abadón sí. Eso les dice que Abadón tuvo la osadía de hacer algo que ninguno de los otros ha hecho. Amén. Y nunca les he dicho qué es. Pero una vez lo enseñó la hermana Hicks. Y quién sabe si voy a tener yo la capacidad para decírselos. O sea, yo sé qué es, pero necesito aprender muchas otras cosas para ponérselos a todo color. Amén. ¿Ok? Pero él cometió una osadía que no cometieron los otros con todo y lo que son los otros, y por eso fue atado. ¿Sí? ¿Qué les parece? O sea, esto es serio, pues, esto es en serio. Jesús no estaba jugando cuando murió por nosotros en la cruz del Calvario, y Él espera que nosotros no estemos jugando a la iglesita tampoco. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ahí tenemos. La sexta trompeta es el segundo ay. ¿Ven cómo Dios primero tocó el entorno del hombre y ahora está tocando a la persona de los hombres? Apocalipsis 9:13. El sexto ángel tocó la trompeta y oí una voz entre los 4 cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios, diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta: desata a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Ahora, estos no son ángeles malos, son ángeles de Dios que han sido designados para esta tarea en este momento particular. ¿De acuerdo? Dice: y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Aún en esto Dios va creciendo. Primero manda a estos demonios a torturar a los hombres 5 meses, pero no a matarlos. Pero después están estos ángeles que tienen por tarea matar a la tercera parte de la población mundial. Yo no sé cuántos cristianos se vayan a ir en el arrebatamiento, pero les garantizo que no va a ser una grandísima mayoría de gente tampoco. Pero va a ser un buen volumen de gente para provocar que la cabeza de engaño del dragón sea herida, ¿verdad? Entonces, ¿cuánta población quedará? Yo ya perdí la cuenta, no sé cuántos billones de habitantes tiene la tierra. ¿Quién sabe? El hecho es que ya no cabemos aquí, eso sí es un hecho, ¿verdad?
Va, entonces van a matar a la tercera parte de la población, o sea que 2-3 billones de personas en un periodo de 3 años y medio. Entendemos el estrago que es eso. Y después al final va a morir otra tercera parte, porque en el libro de Zacarías dice que solo una tercera parte de la población va a quedar viva para cuando ya venga Jesucristo y establezca su reino en la tierra. O sea, estamos hablando de billones muriendo en un lapso muy corto de tiempo. ¿Sí? Ok. Por supuesto que estos ángeles se van a valer de, acuérdense, las aguas están amargas, acuérdense, no hay alimento, acuérdense, hay guerras, se les dio que se matasen los unos a los otros, o sea, se van a valer de todo eso. Pero dice, verso 16, y el número de los ejércitos de los jinetes era 200 millones, y oí su número. Así vi en visión los caballos y a sus jinetes, los cuales tenían corazas de fuego y zafiro y azufre. Y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones, y de su boca salía fuego, humo y azufre. Así es que tenemos, estos son ejércitos de Dios. Y también tienen corazas, o sea, si el anticristo trata de interponerse o los demonios del diablo o de Abadón tratan de hacerles algo, no pueden, también tienen corazas, ¿verdad? Por estas 3 plagas fue muerta la tercera parte de los hombres, por el fuego, el humo y el azufre que salían de su boca. Y esto se manifestará, pues Dios sabe cómo, ¿verdad? Pues el poder de los caballos estaba en su boca y en sus colas, porque sus colas, semejantes a serpientes, tenían cabezas y con ellas dañaban. En otras palabras, capacidad para razonar otra vez, ¿verdad? Y los otros, oigan esto, y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Increíble. Y es que bueno, desde que el hombre empezó a disponer que Dios no existe, entonces supongo que ahora no le pueden echar la culpa a Dios de todo esto que esté pasando, ¿verdad? Lo van a atribuir probablemente al cambio climático o quién sabe qué. O van a decir que los cristianos boicotearon el planeta antes de desaparecer, yo no sé, ¿verdad? El hecho es que no van a poder ver a Dios por ningún lado, ni siquiera detrás de estos juicios. Bueno, hay un paréntesis acá y nos vamos a Apocalipsis capítulo 11. Versos, espérenme, del 13 al 14. En aquella hora hubo un gran terremoto y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó por el terremoto y murieron en número de 7,000 hombres y los demás se aterrorizaron y dieron gloria al Dios del cielo. Mire qué cosa. Yo creo que aquí sí le echaron la culpa a Dios, por eso le están dando gloria a Dios. Y el segundo ay pasó y aquí el tercer ay viene pronto. Así es que va a haber un terremoto aquí también. El terremoto va a matar a 7,000 personas y este terremoto va a ser en la ciudad de Jerusalén, después que suban al cielo los 2 testigos. Entonces el azufre y todo esto que tienen los caballos, obviamente es algo espiritual y se va a manifestar a través de guerras, terremotos y cosas así, ¿verdad? Y luego el 7º sello, verso Apocalipsis 11:15. El 7º ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Esto ya es al final de la gran tribulación. Este es el tercer ay. Y dice, y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos, se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios, diciendo: te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra.
Eso, por cierto, me encanta. Los movimientos ecologistas, eso es punto y aparte, y no nos vamos a meter a discutir eso. ¿Ok? Porque el hombre se aprovecha de cualquier excusa para hacer cualquier cosa. Pero sí somos responsables delante de Dios de cómo administramos el planeta en el que Dios nos puso. ¿Ok? Muy bien. Verso 19. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo. Y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. Entonces aquí vemos cómo Dios revela el arca del pacto que está ahí arriba, ¿verdad? Aquí está el arca. Ok, entonces vámonos al capítulo 15, verso 5. Apocalipsis 15, verso 5. Estamos saltándonos unos grandes paréntesis que hace aquí de explicación el libro de Apocalipsis, pero estamos en la séptima trompeta. Apocalipsis 15, verso 5. Y aquí retoman la historia que traíamos del capítulo 11. Después de estas cosas miré, y aquí fue abierto en el cielo el templo del tabernáculo del testimonio. ¿Ven? Ahí nos habíamos quedado, ¿sí? Y del templo salieron los 7 ángeles que tenían las 7 plagas, vestidos de lino limpio y resplandeciente, y ceñidos alrededor del pecho con cintos de oro. Y uno de los 4 seres vivientes dio a los 7 ángeles 7 copas de oro llenas de la ira de Dios que vive por los siglos de los siglos. La séptima trompeta es la que abre, digamos, o desata o derrama las 7 copas de ira sobre la tierra. Así es que esta es la secuencia que va a llevar el Señor cuando juzgue el pecado de esta tierra. Ya no nos da tiempo, la otra semana vamos a ver el principio, vamos a refrescar esto y vamos a ver el principio, vamos a retomar algunas de estas cosas y seguimos adelante. Pero espero haber explicado con claridad la secuencia, ¿verdad? Amén. Y sí, esto es para que tengamos temor de Dios. Amén. Ajá, y dejemos de estar perdiendo el tiempo y tomando estas cosas livianamente y creyendo que nos podemos salir con la nuestra, jugando a la iglesita una vez a la semana o una vez al mes o quién sabe qué, y diciendo ya cumplí, ya empaté con Dios. No, así no funcionan las cosas, ¿verdad? Y miren, ¿es Dios malo? Todo lo que está buscando es limpiar esta tierra de pecado. La tierra no quiso del lado de la misericordia, pues ahora va a ser del lado de la ira, eso es todo. Pero es todo lo que Dios está buscando hacer. Oportunidades, siglos de oportunidades, las que Dios le ha dado a los hombres. Amén. Bueno, pongámosle allí punto y coma y seguimos la próxima semana. Gloria al Señor. Amén. Amén, amén, amén. Tremendo, tremendo. Bueno, gloria a Dios. Cuando dice ahí que le dieron gloria a Dios después del terremoto, no crean que dijeron, Señor, eres tú. No, de plano le echaron la culpa. Sí, o sea, ¿cómo así? Dios no existe, pero cuando algo no me gusta, Dios tiene la culpa, ¿verdad? Ajá, eso está muy bueno. Muy bien, pongámonos en pie y vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, estamos asombrados, Señor Dios, y por el otro lado, Padre, te damos toda la gloria por la sabiduría de tus caminos, Señor, y por ayudarnos a entender la manera como tú operas. Señor, mientras haya tiempo, límpianos de pecado a nosotros. Señor, te lo pedimos, Padre nuestro. Y Señor, te justificamos y te santificamos por el plan que has trazado para limpiar de pecados esta creación tuya, Señor. Bendito Dios, de manera definitiva al final de los tiempos. Oramos que el temor de Dios no sean solo palabras vacías que salen de nuestra boca, sino un modo de vida. Enséñanos a reverenciarte, a honrarte, a amarte, Señor, y a caminar en serio, Señor Dios, a tomar en serio este camino en el que estamos. Padre, te lo suplicamos, mientras haya tiempo aún hay la oportunidad para elegir bien. Así es que ayúdanos a elegir bien, a elegir por Cristo. Gracias por abrirnos este lado de tu palabra, Señor, y a ti te damos toda la gloria, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Bendito Dios, bendito Dios, bendito Dios.
Gracias, 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 Señor. Amén, amén, amén. Dios los bendiga. Gracias por estar aquí y hasta la próxima.